Muy bien chicos, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos en esta ocasión con la clase de Historia Universal que vamos a trabajar el día de hoy el tema de el feudalismo, cuyo término feudo viene de la significancia de tierra, posesión de tierra. Un feudo quiere decir una porción de tierra. Para lo que nosotros en el Perú, sí, en el antiguo incanato, la posesión de la tierra o topo también era considerada muy importante. El feudalismo se desarrolló por toda Europa, sí, en este tiempo de la Edad Media, pero sobre todo fue en el Reino de Francia donde prevaleció muchísimo. No quiere decir que en otros lados no dio, pero Francia fue el máximo representante del feudalismo por todos los sistemas que se va a completar en esta explicación de hoy. Bien, tenemos como introducción: para comprender la conformación definitiva del feudalismo es preciso remontarse a etapas muy anteriores, sobre todo en el siglo IX, especialmente en el periodo del Bajo Imperio Romano. Desde este periodo empezó a desaparecer la igualdad entre las clases sociales por el patronaje y la encomienda, el beneficium y el precarium. Con la invasión bárbara, los jefes se reparten la propiedad de las tierras con jurisdicción soberana y en parte la ceden a sus hombres de armas bajo juramento de fidelidad, mientras los merovingios la ceden en propiedad, llamado allodium. Los carolingios lo hacen en usufructu beneficium, mediante el contrato. Es lo feudal. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que yo, el rey de un territorio, te ofrezco a ti, amigo noble, una porción de tierra muy importante, pero tú me tienes que recompensar mensualmente o cada cierto tiempo un monto económico por ello. Una especie te lo doy en alquiler, pero a su vez este noble, que va a llamarse señor feudal o domini, ¿no?, va a pasar a inclusive a ser un pequeño rey en su propio feudo, porque inclusive hay feudos que van a construir su propio reino, ¿sí? Y eso ya es libertad del propio feudal. Definición: el feudalismo consistía en una especie de jerarquía, ¿ya?, de los poderes políticos y sociales, o en una desmembración de la soberanía real y de sus derechos de prerrogativas. Profesor, pero ¿no era un peligro darle tierras de un reino a un hombre noble? ¿No puede ser que éste se levante contra el rey y lo vaya a atacar y quitar la corona? Claro, era un peligro, pero existía en esa época algo más importante que un contrato, que era el juramento. Chicos, antes la palabra tenía un valor súper más alto que un papel. ¿Sí? La palabra, el juramento. ¿Tú sirves a mi causa? Sí, señor, hasta la muerte. Muy bien. Entonces era imposible considerar que alguien se levante contra su rey si éste ha jurado por él. ¿Y a quién tenía de testigo? A Dios y sobre todo a los otros nobles. Entonces, en cierto criterio, el rey estaba tranquilo porque era imposible que un hombre que le servía se iba a levantar contra él. Y esto no viene del feudalismo, viene de tradiciones mucho más anteriores, inclusive es una tradición vikinga, ¿no? Los noruegos, los daneses tenían esa tradición de convocar a sus, digamos, adeptos a través de un juramento ante el líder, y este le otorgaba un brazalete en señal de confianza, ¿no? Entonces, el día que este se alejara su brazalete de su brazo, pues rompía ese juramento, pero muchos preferían morir antes de romper el juramento. Elementos claves. Según los historiadores, el feudalismo se formó a partir de dos elementos claves: el vasallaje y el feudo. Lo que les decía hace un rato, el vasallaje es el servicio libre de un hombre libre hacia un señor, ¿sí? Este señor puede tener muchas posesiones como pocas, pero sin embargo es considerado superior a los demás.
Y ahora el feudo no solamente era ser un líder, sino tener posesiones territoriales. Ahora, hay que entender que el feudalismo, chicos, es un sistema, fue una forma de vida de toda Europa. Preguntas, ¿y dónde entra el ejemplo de Shrek? Ah, espérense. Profesor, ¿qué era el vasallaje? Ah, muy bien. Vamos a entrar ahora al vasallaje. Lo voy a dejar el Shrek más adelante para que se pueda comparar. Tranquilos, muchachos, tranquilos. Vamos a esperar. En el siglo VI, los jefes germánicos, estamos hablando los invasores del Imperio Romano, el propio rey y ciertos momentos la aristocracia experimentaban la necesidad de rodearse de fieles, en quienes pudieran confiar con garantes de seguridad personal y para que ejecutaran sus órdenes. Con los carolingios, el vasallaje se convirtió en el sistema de gobierno. El soberano administraba el territorio con la ayuda de un palacio o séquito donde reclutaba a sus condes que le representaban en los pagi, que eran circunscripciones territoriales, los obispos que ponían la cabeza de la diócesis y a los abades a quienes confiaban las abadías más importantes. El proceso de la feudalización se había visto acelerado en el transcurso del siglo VIII, a causa de la transformación brutal experimentada por la organización militar que se inició bajo Carlos Martel y tuvo su culminación en tiempos de Carlomagno. Así fue como se formó una clase de guerreros profesionales, de caballeros, escuchen bien, no cualquiera podía ser caballero. Ojo, si ustedes tienen la idea de, ¿no? de estos dibujos de Disney, donde un hombre del pueblo llegó a ser caballero, la dama y el vagabundo, que se da una relación en este sistema, es imposible de creer, porque los caballeros solamente eran gente de clase social alta, de apellido antiguo, porque para ser caballero tenías que poseer en primer lugar armadura y un caballo. Y no cualquiera podía tener una armadura con un escudo y un caballo, porque el caballo costaba muchísimo. En esa época un caballo podría valer más que una casa, imagínense. Entonces la posición de poseer un caballo y a gente del campo que vivía solamente de su trabajo y podía comer de vez en cuando, el tener un caballo era imposible, ¿no? Profe, pero habían caballos del campo, sí, pero no estamos hablando de caballo de caballero, que es muy diferente, son caballos medio chusquitos, ¿sí? No se vayan a confundir. Vamos a ver las preguntas. La pobreza, por supuesto, la pobreza ha existido desde que empezó la división social. El hombre que domina, el hombre que acepta, que es maltratado, esclavizado, o es libre, pero sin embargo trabaja para pagar impuestos y muy poco le queda para él. La pobreza siempre ha existido, ¿sí? Bueno, a cambio del servicio militar que prestaban, disponían de dominios rurales lo suficientemente extensos para asegurar la conservación de su cabalgadura, ¿no? Como les decía, no solamente bastaba con el tema de ser un hombre preparado, fuerte, sino de tener esas posesiones como el caballo y una armadura, ¿no? En Francia occidental el sistema empezó a fallar, ya que desde el segundo tercio del siglo IX los cargos condales, o sea, estamos hablando de los condes, tendían a permanecer en manos de unas mismas familias y éstas lógicamente se consideraban como poseedoras hereditarias. En el año 877, la capitular de Kiers's y llevó a reconocer como hereditarios a los honores y los poderíos ejercidos en nombre del rey. ¿Qué quiere decir, chicos? Que las posesiones ya no iban a ser heredadas como antes eran, sino que inclusive podían ser quitadas por el mismo rey. En otras palabras, si el rey veía que en uno de sus caballeros tenía pues un gran valor o por obra de un gran caballero, un señor feudal, llegaron a vencer a sus enemigos, el rey tenía toda la libertad de darle más poder, más tierras y más nivel que antes no se daba, solamente se alcanzaba con la herencia territorial o de sangre, ¿no? El rey tenía ese poder de ejercer, ¿no? A ver, otra pregunta. El feudo era la tierra, ¿sí? La posición de la tierra. Y justo la pregunta viene acá. El feudo era un bien real, tierra o derecho, concedido por un señor a un vasallo,
este puede ser a su vez un rey a un noble que va a ser llamado señor feudal, o también de un señor feudal a otro miembro inferior, ¿no? De casta social alta, pero que pertenezca a su zona, ¿no? ¿A cambio de qué? De servicios, normalmente militares. El rey les da tierras a los caballeros con la intención de que estos les paguen tributos, y a su vez cuando el rey necesite del apoyo militar, los señores feudales se unan sin reclamar nada al ejército real, ¿no? Era pues una junta de favores, ¿sí? También era bien concedido, podía limitarse a algunas tierras, a la percepción de ciertos derechos, al poder sobre unos pocos hombres. Hubo casos en los cuales los reyes quisieron tener más poder y algunos hombres o señores feudales ya de muchos años o tradición, de mucha tradición, podían pensar que tenían más poder que el mismo rey. Y por lo tanto también hubo intentos de insurrección contra el rey, pero acuérdense que el rey no estaba solo, tenían a otros señores feudales que el rey les podía ofrecer el feudo de este traidor, ¿no? Y se lo repartía, ¿sí? Bien, antes de continuar con la ceremonia del vasallaje, es aquí donde quiero yo hacer la comparación con lo que les decía sobre Shrek, ¿sí? Miren un ratito. Atención a la imagen, chicos, ¿sí? Lo que les decía, yo enseño a Shrek como elemento de la época feudal por varias razones, ¿sí? En primer lugar, tenemos acá la imagen real. A ver, por el chat me van a escribir y me van a decir quiénes son los representantes. ¿Están viendo la imagen, chicos? Bien, viendo la imagen, chicos, podríamos observar aquí y vamos a hacer un ejemplo del feudalismo. A ver, vamos a usar el chat a un costado para que ustedes me respondan. Aquí, entre los 4 personajes, ¿quién representa la realeza? A ver cómo juego. A ver quién. Fiona, muy bien. Fiona, ¿quién era? La hija de los reyes de muy, muy lejano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Y él cómo se llamaba el pequeñito? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Él? ¿Cómo se llama? Lord Farquhar. Muy bien. Lord, en traducción inglesa, quiere decir señor. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de Lord Farquhar? ¿Cuál era su máximo deseo? Ah, al que no lo haya visto, bueno. ¿Estar con Fiona nada más? No, muy bien, Yabel. ¿Qué era? Ser rey. Y como él era un señor feudal, la única forma para llegar a su cometido de ser rey era casarse con la princesa Fiona, ¿sí? Y aquí viene todo la historia que conocemos de Shrek 1 hasta las últimas que hay, ¿sí? Él era un señor feudal. Si ustedes recuerdan, él ya prácticamente soñaba ser rey porque tenía un castillo, tenía ejército, inclusive tenía poder sobre tierras. La gente que vivía en su feudo no era su reino, porque él era simplemente un servidor del padre de Fiona. Ya tenía todo, inclusive como una corona ya imaginaria, cómo iba a usar y todo lo demás. Quien vivía dentro de las tierras de este feudo de Lord Farquhar era Shrek, que equivale a un hombre de campo, a un campesino. En este caso era un ogro que no rendía tributos ni nada, pero era un miembro que pertenecía a las tierras que le correspondían a él. ¿Quién le dio estas tierras? Obviamente el rey, o quizás era heredado desde sus antepasados, pero no eran rey. Ajá. ¿Qué hicieron a Shrek? Exacto, por ahí Piero dice, le quitaron el título de sus tierras a Shrek, ¿no? Porque ahí comenzaron a llevar a todos los muñequitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la autoridad de esas tierras. Entonces Shrek quiere recuperar sus tierras, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Va hacia Lord Farquhar y le dice, quiero recuperar mis tierras. Y Lord Farquhar le va a dar una misión súper difícil. ¿Cuál es esta misión? Rescatar a la princesa Fiona,
¿no? En un castillo y todo lo demás. Ajá, muy bien, pelea contra su ejército y luego le da todo el poder. Muy bien. Y acá ya viene toda la historia, ¿no? El mecanismo. Fiona, ¿dónde estaba prisionera? ¿Dónde estaba prisionera Fiona? En el castillo. ¿Quién custodiaba el castillo? El dragón, en este caso, es una dragona, ¿no? Hembrita, que llega a ser la esposa posteriormente de nuestro amigo burro. Bien, entonces quiero que entiendan que esta película, esta serie está basada en un mundo feudal, ¿sí? Donde hay realeza, donde hay señor feudales, donde hay disque caballeros de un pueblo que luego llegan a ser de realeza, cosa que no existió en la vida real. Nunca hubo un caso registrado de que o un campesino o una campesina llegue a ser de la realeza. Recién eso ha sucedido en la época contemporánea, porque la realeza siempre se casaba entre realeza y eso está registrado en las crónicas del mundo. Recién en nuestros tiempos de ahora se puede considerar que alguien plebeya se pueda casar con alguien de la realeza. Por ejemplo, en el caso de los nietos de la reina Isabel, inclusive en el rey de España, ¿no? El hijo se casó con una chica muy guapa que fue Miss España, inclusive fue conductora de un noticiero, pero era no de condición noble. Pero recién ahora, en esta época, era imposible que existiera un matrimonio de un campesino o una campesina con alguien noble, ¿sí? Siempre se basaba a ese criterio. Bien, este era el ejemplo que les quería decir. Estamos hablando de un mundo de castillos, de dragones, de caballeros, ¿no? Esta es la parte uno. Luego la parte 2 es donde Shrek se va a enfrentar contra supuestamente quien debería haberse casado con ella, era el príncipe encantador, ¿no? Y bueno, la historia sigue pasándose en una época medieval. Estamos en un mundo feudal, ¿ok? No, 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 no. Bien, la ceremonia de formalidad del vasallaje. Un vasallo no solamente se iba a dar eh, porque sí, tendría que haber una ceremonia, ¿sí? La combinación del vasallaje y el feudalismo hizo que el vasallo empezara a prestar homenaje. Ya, el homenaje es como una especie de consagración, homagium, ¿no? A su señor. Este homenaje era el juramento de fidelidad al señor, mientras que éste lo recibía como su hombre, ofreciéndole defensa y protección. Esta ceremonia era abierta y normalmente se hacía en el palacio real ante el rey o, en el caso del palacio feudal, del señor feudal, ante hombres preparados para su servicio. A su vez se consideraba otra ceremonia llamada investidura. La ceremonia o acto concesional del beneficio era la investidura. Por medio, de algún símbolo, el cetro, un bastón o una llave, etc. Es más, hasta el día de hoy, en la actualidad se usa algo parecido a la investidura cuando un gran personaje llega a una ciudad y el alcalde le ofrece las llaves de la ciudad. No es una forma de agasajar ¿no? su valentía o su importancia a nivel mundial. La fidelidad era la obligación primordial del vasallo. Escúcheme bien, chicos, ¿ah? Acá no hay un tema de un contrato firmado, tú te comprometiste a servirme y no. Acá la palabra era lo que valía. Había miles de personas que morían con salvar solamente el tema de su palabra. Su palabra era más importante que cualquier cosa. ¿Sí? Muy bien. Bueno, actualmente pues se dice, ¿no? Un documento firmado vale más que 1000 palabras, pero bueno, ya en esta ocasión, en esta época, la palabra era tan importante. Es más, el tema del honor, a través de la palabra, chicos, llega a evolucionar después del feudalismo hasta mediados del siglo XIX. Ustedes sabrán, ¿no? que existía el tema del duelo. Y no me refiero al dolor por la pérdida de un ser querido, sino un duelo de honor. Cuando una persona ofendía a otra, por ejemplo, le insultaba o decía algo que no era cierto, este agarraba un pañuelo o un guante y lo abofetaba al otro en señal de duelo. Te duelo a muerte mañana a la puerta de la catedral porque has deshonrado a mi nombre, ¿no? Y se peleaban espadas en un principio y luego hasta con pistola.
¿no? Era una especie de pelea, pero en honor. ¿Pero qué era lo que defendían, chicos? Su palabra. Hoy en día ya todo el mundo se difama, se dice una cosa u otra, denuncia y les da igual. Pero en aquella época, estamos hablando en este tiempo medieval, la promesa, tu palabra valía muchísimo. Era tanto así, y vuelvo a repetir, que la gente era capaz hasta de perder la vida antes de faltar a su promesa. ¿Sí? Prefiero morir antes de fallarte. Cosa que no está mal, ¿no? A esto se llama honor y reverencia ante su líder, ¿no? En este caso, ante su señor feudal. Ahora, profe, una consulta. Uy, me queda poquito. ¿Es posible que el señor feudal tiene que ser a su vez, es el vasallo de un rey? Sí. Y este señor feudal a su vez tiene vasallos, por supuesto. Era una cadena, ¿no? ¿El señor feudal es vasallo del rey? Sí, pero el señor feudal a su vez tiene vasallos también, ¿sí? Para que quede claro. Derechos y deberes del súbdito feudatario. Bueno, acá podemos leer un poquito cuáles eran sus derechos y sus deberes. ¿Quiénes eran los colonos y siervos? Eran los habitantes de las colonias y los servidores que trabajaban en las tierras de ellos. Ahora acá viene el término los villanos. Profe, pero el villano hoy en día significa algo malo. No, en aquella época medieval, villano era el que vivía en la villa, y la villa es a orillas o cercanía de un palacio o de un castillo. Los que vivían a las afueras del palacio se les llamaban villanos o habitantes extramuros, ¿sí? Eran hombres libres de baja condición, estaban sometidos a un señor feudal, no al rey directamente, a no ser de tierras realengas, que quiere decir, o dominios propios, ¿sí? En los tiempos antiguos el feudalismo tenía tanta sujeción a los señores que se diferenciaban de los siervos. Los siervos de la gleba, o sea, del pueblo, estaban sujetos al cultivo de un campo o gleba, a los que decían adscritos y sin permiso de su señor no podían separarse de ella. ¿Qué quiere decir? Que muchos de estos siervos, si el señor feudal quería vender un pedazo de tierra, no lo vendía la tierra nada más, sino la gente que vivía ahí se iba con el nuevo comprador. Así era. La tierra estaba sujetada a los siervos y los siervos a la tierra. Es más, si dentro de los siervos no estamos hablando de 10 personas, estamos hablando de comunidades. Había un tema de un matrimonio que querían ejercer, el señor feudal tenía que aprobarlo, ¿no? Porque para él también era un gasto mayor, porque era un nuevo miembro, va a haber mano de obra menos utilizada por el tema del embarazo y todo, o sea, todo eso era aprobado por el señor feudal. La iglesia en la época feudal se dividió en dos momentos. El mundo eclesiástico, ¿sí? Que se consideró, pues, ¿no? Una parte de la iglesia, una época un poco oscura, ya, donde existió estos grandes delitos llamados la simonía, que era la venta de los cargos eclesiásticos, o el nicolaísmo. Era la violación del celibato, donde algunos clérigos decidían, pues, tener familia sin permiso de la Santa Sede. Hay algo que quiero mencionarles, chicos, y es importante también esto. En primer lugar, el celibato en la iglesia nunca fue desde un principio, empezó recién a partir del siglo XV, perdón, del siglo V, ¿ya? Y es un tema que lo podemos conversar en otro momento. Y sobre la iglesia feudal a nivel social, el derecho de la fuerza, las guerras interrumpidas y la inseguridad de vida. Ahora, acá hay un tema bastante importante, ¿no? O sea, estos pueblos no vivían en paz. Porque había un señor que defendía las tierras, porque habían conquistas, había invasiones, es más. ¿Y quiénes los conquistaban? ¿Quiénes los invadían, profesor? Recuerden que toda esta época el mundo europeo fue saqueado por estas hordas del norte de Europa, ¿no? Los bárbaros no solamente terminaron destruyendo por completo el imperio romano, sino que también inclusive en época medieval van a seguir invadiendo tierras europeas, sobre todo Inglaterra, Francia, ¿no? Va a ser tierras muy golpeadas por las olas
nórdicas, ¿no? Sobre todo los famosos vikingos. En esta parte es bastante importante de reconocer. La nobleza considera a los bellatores, poderosos que sostenían la espada, el clero, los oradores, que quieren decir los que se respondían a la misión y al rezo, el pueblo, los laboradores. Estamos divididos la sociedad en tres niveles: bellatores, oradores y laboradores. ¿En qué se basó la economía feudal? Básicamente a la agricultura. No había algo más importante que la agricultura porque el feudo se basa en la tierra. ¿Y de qué te sirve tener tierra si no la vas a trabajar? Luego el artesano también fue un arte muy importante y un oficio bastante beneficiario para la sociedad en esa época. Y el comercio era el intercambio, ¿no?, de los productos de la agricultura, de la artesanía y todos sus derivados, en hacer intercambios entre feudos, pueblos e inclusive entre reinos, ¿no? Esto va a ayudar a ser un tema de subsidio súper importante. Al igual que en el tema anterior, tenemos nuestra línea de tiempo desde el 476 con el último emperador Rómulo Augustulo, ¿no?, y depuesto por Odoacro. En el año 486, la batalla de Sions, ¿no?, que va a dar el dominio de la corona francesa. Y paralelamente estamos hablando de la cultura mochica y luego la cultura nazca, ¿no? Estamos bastante atrasados a nivel de tecnología si comparamos estos dos mundos, ¿no?, bastante diferenciados. Y las preguntas de retroalimentación están aquí. Ahora, me gustaría, chicos, muy aparte, que investiguen un poquito, ¿no?, sobre el tema de los dominios y las nuevas conquistas de los normandos, ¿no?, de los pueblos escandinavos que llegaron al mundo europeo en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de los famosos vikingos que llegaban. Aquel que tiene la suerte o tiene la oportunidad de ver alguna serie en Netflix y que esté relacionada a esta época, por ejemplo, está Vikingos, que no está apta para todos. Siempre es bueno verlo con un adulto para poder explicar, pero si tú estás interesado en la historia de este momento de la época feudal, por un lado mira Shrek y por otro lado pues investiga, ¿no?, la Edad Media, la conquista de los vikingos en la Edad Media. Por eso el pueblo estaba necesitado siempre de un señor feudal. El pueblo, el campesino, no podía vivir solo. Necesitaba la protección de un señor feudal y el señor feudal a cambio recibía impuestos o riquezas por medio del pueblo para cuidarlos. Ahora, esto va a traer una consecuencia en el futuro cuando el feudalismo no se trabaja bien, y esto va a ocasionar bastantes disgustos al pueblo durante mucho tiempo, y lo que va a ocasionar en Francia va a ser la famosa revolución, ¿no?, donde el feudalismo va a evolucionar a la burguesía y la burguesía a la república, que el día de hoy es conocido por todas partes del mundo. Si me quieren decir un resumen de esto, el sistema feudal fue una forma de vida basada en la Edad Media, que va a dar su fin prácticamente a finales de esta edad, a inicios de la edad moderna, con la burguesía, que va a ser algunos de estos hombres comerciantes van a llegar a tener mucho poder, inclusive van a tener la capacidad de independizarse de los señores feudales, ¿no? E inclusive ellos van a ser los nuevos líderes, ¿no? Imagínate, un hombre libre pasa, ¿no?, a ello. Pero bueno, es un tema que lo vamos a ver en su momento. Bien, ¿alguna pregunta, chicos?